Días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días para todos, yo te escucho. Gracias, Claudia. Doctora Lorena, ¿el Proclínico me escucha? Hola Jenny, buenos días. Ah, vale, Sí, sí, lo escuché. listo, mire, estoy aquí atenta, creo que falta por conectarse el doctor Sigifredo. Sí, falta el doctor y falta un bacteriólogo que ya viene en camino. Yo ya les estoy Bien, compartiendo. perfecto. Si no, entonces, si le parece a las 10:10 empezamos el encuentro. Listo, perfecto.
Listo, doctora Lorena, usted me avisa, porfa, si empezamos. Jenny, sí podemos iniciar. Perfecto, buenos días para todos. Muchas gracias por participar en este encuentro. Me presento, de pronto hay personas con las que no hemos estado anteriormente en otros encuentros. Mi nombre es Jenny Gutiérrez. Yo soy bacterióloga especialista en regulación y procesos de laboratorio del Departamento de Consultoría a Clientes de ANAR Health Technologies. A raíz de que estamos preparando ya en Proclínico todo lo que tiene que ver con tuberculosis de biología molecular, hemos venido trabajando también en estándares de calidad. Por ahí tuvimos una capacitación anterior en el tema. Y si recuerdan, parte de ello mencionábamos el cambio que hay en cuanto a bioseguridad. Por eso este punto de encuentro, que realmente va a ser muy puntual. Creería que está programado más o menos para una horita, 10:15, perdón, 11:15 esperaría que estemos terminando. Todos muy invitados a que por favor vayan elevando sus dudas o comentarios en el momento que se presenten, abriendo el micrófono. De pronto, si son muchos, ahí sí revisamos y empezamos a levantar la manito. Mientras tanto, pueden tranquilamente abrir el micrófono y vamos conversando. Bueno, como les mencionaba, ahora no hablamos solamente de bioseguridad, que era de pronto algo muy puntual, sino hablamos realmente de biorriesgo. Hay que gestionar el riesgo cuando hablamos de bioseguridad, porque los lineamientos y lo que es correcto realmente es no implementar un paquete de medidas estandarizadas para todos, igualita a todos los laboratorios, sino conocer específicamente cuál es el riesgo puntual al cual hay exposición en cada uno de los laboratorios. Por eso hablamos más de biorriesgo que como tal de bioseguridad solita. Bioseguridad es una parte muy importante que complementa o que da respuesta a lo que detectamos con la gestión del riesgo, es decir, con el biorriesgo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Les comenté que la resolución 1619, la vez pasada, establece el sistema de gestión de calidad para la Red Nacional de Laboratorios, a la cual deben participar o pertenecer todos los laboratorios que realizan pruebas de interés en salud pública, como lo son tuberculosis, cualquiera de las pruebas de tuberculosis, como el COVID-19, como lo es, no sé, dengue y muchas otras pruebas que tenemos de rutina en nuestro laboratorio. También está como muy importante la resolución 922 del 2018, ya que adopta los procedimientos de evaluación de los estándares de calidad de salud pública y la autorización a terceros cuando el Instituto Nacional de Salud requiere apoyo o los laboratorios de salud pública para realizar pruebas de interés en salud pública, de pronto porque no hay cobertura, no hay capacidad suficiente. Está la resolución 561 que dice no basta con tener todo esto anterior, sino que hay que implementar un sistema de gestión, perdón, hay que realizar la inscripción en la Red Nacional de Laboratorios RELAB. Para ello, entonces, está el monitoreo Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salud, perdón, Laboratorios de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud, sobre la información que reporta o que inscribe cada uno de los laboratorios. Debe inscribir el laboratorio como tal y además inscribir esas pruebas de interés en salud pública que se realizan. Y está finalmente la circular 41 del 2020, donde nos reiteran que todas estas resoluciones están vigentes y son completamente obligatorios para los laboratorios que realizan pruebas de interés en salud pública. La vez pasada habíamos hablado como tal en detalle de todo lo que nos piden y lo que tenemos que empezar a preparar en estándares de calidad, ya están compenetrados. Por eso ahorita no vamos a repetir la información, sino vamos a señalar solamente dos estándares. El de talento humano, porque hay una solicitud textual del ingeniero ambiental que debe liderar bioseguridad y este de bioseguridad y manejo de residuos, que es donde están realmente los requerimientos y qué es lo que tenemos que hacer respecto a bioseguridad ahora con esta nueva versión de estándares de calidad que está emitida desde enero del 2022. Como les mencionaba, es que los estándares de calidad son establecidos por el Instituto Nacional de Salud, los publican en su página y cada vez que consideran conveniente o necesario, hacen actualización de estos. La última actualización se realizó el 27 de enero del 2022 y es con la que estamos trabajando actualmente, que tiene cambios principales como todo lo que tiene que ver con bioseguridad, ahora basado en el Manual de Bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, les mencioné que en talento humano había un cambio que impacta bioseguridad. ¿Por qué? Porque además de solicitarnos que contemos con ese documento de gestión del talento humano, donde se establezcan responsabilidades y roles, más adelante nos dicen que el laboratorio debe disponer de una persona con el conocimiento técnico y o profesional que esté debidamente certificado en temas ambientales y de bioseguridad y que esta persona es la encargada de liderar la gestión ambiental y de bioseguridad en el laboratorio, lo cual siempre he mencionado que me parece muy a favor porque a los bacteriólogos nos ha tocado trabajar de todos solos. Muchas veces son competencias que no tenemos desde la formación. De pronto en la carrera uno ve algo de gestión de residuos muy general, pero que nunca le han dicho cómo se implementa un pejiraza y nos ha tocado hasta el momento en muchos casos solitos mirar a ver cómo lo documento, cómo lo entiendo, cómo lo hago, cómo paso esa auditoría, ¿sí? Pero aquí nos dicen, no señor, hay una profesión encargada de liderar todo esto y es el ingeniero ambiental. Entonces hay que juntar fuerzas y apoyos porque el ingeniero ambiental conoce toda la generalidad de bioseguridad, puede ser de todo el manejo de residuos, pero sí, definitivamente es el laboratorio el que sabe qué se necesita puntualmente para su servicio. Entonces nos está llevando a trabajar de la mano, liderado por el ingeniero ambiental, a que el laboratorio implemente todo lo que tiene que ver con bioseguridad, gestión de residuos y demás. Por eso es una tarea que no es solita de laboratorio, sino tiene que involucrarse calidad, seguridad y salud en el trabajo, el ingeniero ambiental, el ingeniero o sea, el ingeniero, perdón, mm, el ingeniero biomédico y entre muchos otros. O sea, ya no está solito el bacteriólogo con toda esta tarea. Puntualmente en bioseguridad, ¿cuáles son los cambios principales que tenemos que abordar después en asesoría? El primero de ellos es bioseguridad. Nos dice, mire, la institución debe contar con un manual de bioseguridad y eso no es nuevo porque desde habilitación hace muchísimos años, versiones de habilitación nos piden que tengamos ese manual de bioseguridad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nos dice, mire, debe tener un enfoque basado en la identificación, análisis y gestión del riesgo. Ahí es donde nos dicen, venga, ¿cómo hago la identificación de los riesgos? Yo ya conozco la gestión de riesgos en el laboratorio, pero cuando estoy hablando de bioseguridad o bioriesgo, específicamente qué riesgo se evalúa y cómo lo hago. Nos dice que tiene que ser acorde a los agentes biológicos a los cuales hay exposición, a las metodologías que se manejen en el laboratorio y no quedó acá porque es más larguito, pero nos dice que tiene que ser basado en la nueva versión del Manual de Bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud. Realmente es que en el manual es donde nos dicen cómo es que hacemos esa gestión del biorriesgo, qué tenemos en cuenta, con cuáles son preguntas, determinamos cuál es el riesgo inicial y cuál es el paso a paso. Entonces el cambio realmente es convertir ese manual estático en un programa dinámico que tenemos que alimentar y participar entre todos, conocer entre todos los que están aquí, los que hacen parte de bioseguridad, que son todos auxiliares, bacteriólogos, administrativos, ingenieros, calidad, los que lideran la parte ambiental, e incluso aquellas personas que no tienen de rutina el ingreso al laboratorio, pero que esporádicamente pueden ingresar. Parte importante de los que sí, los que tienen que estar muy empapados de esto, es la persona de servicios generales, que nosotros muchas veces la hacemos a un ladito en temas de capacitación, decimos eso es por allá con su tercero, que ya sepa las técnicas de limpieza y desinfección es suficiente, y no hacemos vigilancia, no hacemos reducciones y demás para verificar que, pues, que tenga todo claro y no se exponga a ella de pronto al entrar al laboratorio o no exponga a los demás al realizar unos procesos de limpieza y desinfección que no son los adecuados. Cambios también, pues nos habla de los elementos de protección personal que deben establecerse acorde a los riesgos químicos y biológicos del laboratorio. Tiene que tenerse muy claro toda la parte de gestión de manejo de derrames, las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección, que no es nuevo porque habilitación ya no lo pide. Nos habla de establecer el código de colores específicamente por cada sección y es que es un común denominador también, ¿no? Uno va a revisar los pejirazas institucionales cuando el servicio no es solo laboratorio y lo que encuentra es que el pejiraza llega o el código de colores hasta laboratorio se manejan estas canecas. Acá nos dice tiene que ser por sección. No todas las secciones manejan todo tipo de caneca, donde sí podemos tener una caneca negra o reciclable y donde no. En el laboratorio, por ejemplo, bueno, en donde hay mayor riesgo de laboratorio, no debería existir, por ejemplo, una caneca reciclable, porque así saquemos productos que por su material y naturaleza podrían reciclarse en ambientes contaminados, como por ejemplo donde manejamos muestras respiratorias, pues de por sí por manipularse en ese ambiente ya no es viable y ya pasa, debe tratarse como un material contaminado. Y está también toda la parte de caracterización de aguas, donde nos reiteran que es obligación del laboratorio hacer de forma anual la caracterización de aguas residuales con un laboratorio que esté acreditado por el IDEAM.
Entonces, nos toca prepararnos para actualizarnos en todo lo que tiene que ver con bioseguridad. Importantísimo además que por ser parte de la red, hay un documento que se emitió en plena pandemia, que es este que ven en pantalla, que se llama Lineamientos Nacionales de Bioseguridad para los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios, o sea, todos los laboratorios clínicos y que deben cumplir. Mire que es un lineamiento del ministerio. Su primera versión se emitió, como les decía, en plena pandemia, pero recientemente, ya va a ser ni tan recientemente, un año, ya se emitió una nueva versión, la versión 2 de este documento que deben tener todos como bibliografía fundamental en todo laboratorio, pero más aún cuando manejan pruebas que son de por sí, conllevan un riesgo mayor como esto, lo que tiene que ver con tuberculosis o muestras respiratorias. Este documento es muy importante porque es el primero que nos dice, en Colombia, no solamente es lo poquito con lo que por ahí tenemos nombrado en habilitación y demás, que nos dicen que el manual de bioseguridad, que limpieza y desinfección, sino que a nivel internacional hay muchos documentos que fortalecen bioseguridad y que hasta en Colombia no los hemos mencionado como obligatorios. Este lineamiento ahora nos dice tiene que conocerlos y hacerlos parte de su bibliografía y sus procesos. ¿Cuáles son ellos? El primero es este que ven en pantalla, que posiblemente no sea nuevo para ustedes, porque de salud pública nos lo han socializado hace mucho tiempo, que es la guía sobre la reglamentación relacionada con el transporte de sustancias infecciosas que emite la Organización Mundial de la Salud y que actualiza aproximadamente cada 2 años. Está el Manual de Mantenimiento para Equipos de Laboratorio de la Organización Panamericana de la Salud del 2005. Este sí lo encontramos en español y a pesar de ser viejito es un documento importante porque nosotros somos muy empíricos en el laboratorio, entonces aquí nos reitera y nos le pone bibliografía a muchas cosas que hacemos relacionadas con equipos y que son importantes en bioseguridad, porque si nosotros no sabemos usar adecuadamente un equipo, podemos estar trayendo de por sí o conllevando a que se materialice un riesgo relacionado con bioseguridad. Está ese documento también de cabinas de seguridad biológica, uso, desinfección y mantenimiento de la Organización Panamericana de la Salud, aún más viejito, del 2002, que lo consiguen en internet, hasta incluso en blanco y negro, pero que es un documento que vale la pena sacarle el jugo, porque hasta ahora nosotros estamos aprendiendo qué es una cabina de bioseguridad y diferenciándola de una cámara de flujo laminar, que son equipos que aunque podamos pensar que son diferentes, realmente son distan mucho uno del otro y requieren manipulación diferente. Entonces necesitamos conocerlo tanto el laboratorio clínico como el ingeniero biomédico, porque hay veces decimos, el ingeniero biomédico es el experto en todo esto, y claro que sí, él tiene todo el contexto por formación, pero muchas veces no tiene tan aterrizados los conceptos o la práctica a lo que es laboratorio clínico. Y parte de los equipos de pronto diferentes es la cabina de bioseguridad. Entonces nos ayuda a alinear y debemos tenerla en cuenta en nuestra bibliografía. Está el Manual de Bioseguridad del Laboratorio de Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud del 2013, que es un documento, y ustedes dirán viejito, prepandemia, entonces no debe haber nada nuevo. No, sí hay mucho que aprenderle, porque desafortunadamente en el país, a pesar de que en todas las partes, laboratorios donde manejen así sea solamente la vaciloscopia, lo deben tener y conocer y nos lo han socializado y exigido, nos acostumbramos a aplicarlo parcialmente, tomamos cositas de allí, está la bibliografía y para de contar, pero si lo aplicáramos en totalidad no estaríamos tan lejos de eso que nos están pidiendo ahora de bioseguridad, porque tendríamos unas muy buenas prácticas desde el 2013. Este documento también lo menciona estándares de calidad cuando nos dice que tenemos que documentar nuestro manual de bioseguridad, tanto en OMS como en de tuberculosis, que los dos de la Organización Mundial de la Salud. Está este documento que se llama Manual de Bioseguridad en su sexta edición de la CDC, se actualizó en plena pandemia, también lo pueden descargar y consultar de internet, y está el más importante de todos son importantes, los lineamientos nos dicen que todos los laboratorios que realicen pruebas de interés en salud pública deben conocer y aplicar toda la bibliografía que les acabo de relacionar, pero nos dice que el manual debe estar basado en bioseguridad, cuarta edición. Este manual de bioseguridad, sin saberlo mucho, la mayoría de los laboratorios tenían basado su manual en su versión anterior, que era como 2002, 2004 más o menos, y desde allá ya nos hablaban de gestión del riesgo, de partir del riesgo, y no aplicábamos esa partecita, nos quedamos solamente con otros apartados. Como cambió en plena pandemia, es importante que también actualicemos el contexto de las medidas de bioseguridad, por ejemplo. Y este manual no viene solito. Este manual viene con 6 monografías, que son estas que ven en pantalla.
evaluación de riesgos, diseño y mantenimiento de laboratorios, cabinas de bioseguridad biológica y otros dispositivos, equipo de protección individual, de contaminación y gestión de residuos, gestión del programa de bioseguridad y preparación y resiliencia ante brotes. Esta es la tarea que nos pone el ministerio y nos dice todos los laboratorios deben conocer, leer, estructurar su programa de bioseguridad basado en todo lo anterior. Sin embargo, como hay que priorizar, yo siempre recomiendo que empiece pues con el manual de bioseguridad y con su monografía de evaluación de riesgos, que es lo que no sabemos a ciencia cierta cómo realizar, y el gestión de programa de bioseguridad, que es lo que efectivamente nos dice cómo convertir un plan o un documento estático a un programa como tal. Es la recomendación, ¿no? Entonces, como vemos, hay bastante tarea para los laboratorios y la tarea justamente de ANAR, particularmente de consultoría, es poderlos ayudar a ustedes a cumplir con esos requerimientos normativos de una forma un poco más fácil. Para eso, pues, realizamos diferentes apoyos relacionados, por ejemplo, la misma capacitación de la Red Nacional de Laboratorio, asesoría en la inscripción cuando es necesaria, asesoría particular o personalizada en estándares de calidad, que es la que estamos empezando. Ya la realizamos con ustedes en habilitación. La idea también es realizarla con estándares de calidad. Está la parte de herramienta de gestión del biorriesgo. Les cuento la historia. Y es que en plena pandemia, cuando nosotros empezamos a distribuir y a implementar tantos laboratorios de biología molecular que para COVID implicaban un cambio importante en infraestructura y una inversión muy grande, pues nuestra preocupación de antemano era, venga, que cuando pase la pandemia, ¿qué vamos a hacer con estos laboratorios? Y pues la respuesta la teníamos en la norma nacional, tuberculosis, BPH y muchas otras cosas se pueden implementar en un laboratorio de biología molecular para COVID con la misma tecnología que es muy versátil y pues se va a hacer el aprovechamiento. La barrera, ¿cuál era en su momento? Que el Laboratorio de Salud Pública en algunos departamentos o ciudades auditaba y decía, listo, le avalo su laboratorio COVID, pero no me puede combinar metodología solamente para, sino solo para COVID. Entonces decíamos, esto, pues, ¿cómo hacemos? No puede ser. Tocamos todas las puertas, hicimos el análisis interior, incluso con especialistas, y decían, pues no, porque esa no es la realidad del país. Nosotros podemos tener un laboratorio para cada agente etiológico. Tiene que buscarse la forma de mitigar los riesgos, de desinfectar entre proceso y proceso y demás. Como no había un consenso, porque finalmente el que da la aval es Salud Pública, tocamos la puerta del laboratorio de la doctora Claudia Llerena, referente nacional de tuberculosis en el Instituto Nacional de Salud, y en su momento recién emitido el manual 2020, ella nos dijo, pues lean ese manual, saquen sus conclusiones y pues ustedes mismos me van a dar la respuesta. Cuando tengan esa respuesta con argumentos, yo los ayudo también con Salud Pública. Entonces, nuestra primera tarea fue de primeritas con ese manual fresco de bioseguridad en inglés y sus monografías, entenderlo, y lo que hicimos fue llevar una herramienta donde realizamos esta gestión del riesgo y ese paso a paso que hace que se convierta bioseguridad de un manual a un programa como tal y sacar nuestras conclusiones. Se lo presentamos a la doctora Claudia Llerena, nos invitaron a reuniones nacionales de salud pública donde lo presentaron, que sí se podía realizar, y adicional de esto, pues ella reiteró con todos, ¿no? Pues si tienen una herramienta, sea la de ANAR o sea cualquier otra, que evidencie acciones para mitigar riesgos, como lo hizo OMS, pues pueden procesarlo. Y esa fue la batalla ganada. Y después de esto, ¿qué sucedió? Que cambiaron la versión de los estándares donde ya decían, tiene que ser obligatoriamente bioseguridad basado en la OMS, su nueva versión. Ya teníamos nosotros la tarea adelantada, por lo cual fue hacer algunos ajustes para ampliar un poquito el alcance de la herramienta y tenemos como valor agregado para ustedes esa herramienta que la doctora Lorena ya conoce, que los va a llevar de la manito a trabajar a realizar toda esa gestión del biorriesgo con la orientación que se necesita. Adicionalmente, como el manual cambia, porque les conté que no es el mismo, cambiaron incluso las mismas medidas de bioseguridad y tenemos que reflejar en ese manual de bioseguridad que llevamos un programa, pues tenemos un modelo sugerido para que ustedes puedan adaptarlo, más bien la herramienta sí se adopta porque es autoría intelectual de ANAR, pero el manual es un manual guía que obedece a todo lo que nos dice Organización Mundial de la Salud ya en español, para que les quede a ustedes mucho más fácil poderlo generar. Y pues adicionalmente si necesitan algún punto de encuentro posterior, porque las dudas que se presenten de la elaboración, de la diligenciamiento de la herramienta o de la personalización del manual, pues con mucho gusto podemos generar un espacio para resolverlas. Entonces, pues no es dejarlos solamente con la tarea gigante, sino poderlos apoyar. ¿En qué consiste? Aquí les voy a explicar un poco los cambios que hay de la OMS. No sé si hasta el momento hay alguna duda. Por mi Doctora parte, Lorena. Perfecto. no, pues sí tengo una duda y es sobre el ingeniero ambiental. En realidad Sí. es obligación que contemos con un ingeniero ambiental.
Pues Sí. recomendación. Dice, dentro de los requerimientos que son obligatorios, dice, debe disponer de una persona técnica o profesional en temas ambientales. ¿Sí? ¿Qué hemos visto en la realidad? El que audita salud pública, ellos en algunos casos pueden decir, sí, si es un laboratorio pequeño, que no requiera mucho, puede de pronto no contratarlo directamente, sino tener algún tipo de alianza y que demuestre que eres el que lidera ese espacio. Pero en la gran mayoría de laboratorios, sobre todo cuando son instituciones que tienen más servicios de salud, no ha sido negociable la parte del técnico, sino que han exigido un ingeniero ambiental contratado por la institución que dé apoyo a todos los servicios, no solamente es de laboratorio. Entonces hay que mirarlo porque según la complejidad y demás, pues sí, sí deben tenerlo. Ahora, que sea contratado netamente para la institución o no, pues eso es lo que hay que revisar, pero sí, necesitan contar con un ingeniero ambiental o un técnico en ambiental, una de dos, y que tenga además la formación en bioseguridad. Listo, perfecto. Bueno, esta pantalla que están viendo en el momento es un print pay de la primera hojita, que es el Excel que tiene la doctora Lorena, que les voy a presentar en un momento, donde se muestra como la base de aplicación de la herramienta. Lo primero que encuentran son las tablas de valoración del riesgo, porque bioseguridad nos dice tiene que evaluar el riesgo en dos momentos. El riesgo inicial, cuando usted va a arrancar con un proceso, y además el riesgo residual después de que ha mitigado los riesgos, para saber con qué riesgo usted se quedó y además cómo lo trató. Para esa evaluación del riesgo, tanto la inicial como la residual, OMS nos dice puede tener una escala para probabilidad de improbable, posible o probable, y de consecuencias de insignificante, moderado o severo. Si ustedes van a mirar la monografía de la OMS, nos da incluso más una escala mucho mayor de 6, 5 o 6 variables de probabilidad y 5 o 6 de consecuencias. Sin embargo, en ANAR, en la herramienta que les vamos a compartir nosotros, tienen solamente esta escala de 3. ¿Por qué? Porque como es en palabra, eso llega a ser muy subjetivo, porque podemos exponer un riesgo y lo que para algunos de ustedes es probable, considera que es probable que se materialice, otro me dice, yo no le dejaría probable, sino imposible. Y no hay una línea clara porque son puntos de vista de cuál de los dos tiene la razón. Igual con consecuencias, lo que para mí puede ser un impacto severo, para otro puede ser moderado. Y pues si le sumamos otras variables, como dice la monografía, pues va a ser un poco más complejo poder discernir y determinar cuál de ellas es. ¿Qué hicimos en UNAR? Nosotros basados en unas preguntas que trae textualmente Organización Mundial de la Salud para evaluar el riesgo, las dejamos en preguntas cerradas de sí o no, para que al finalizar él nos dé una ponderación y nos pueda definir exactamente dónde está el riesgo, en cuál de estas escalas está el riesgo y deje de ser una evaluación subjetiva. OMS nos dice, cuando usted tenga identificado el riesgo inicial en cuanto a probabilidad y consecuencias, hace un cruce de variables y con eso puede ubicar exactamente dónde está su riesgo. Es decir, que su riesgo, si su riesgo acá fue su probabilidad improbable y su impacto insignificante, su riesgo sería muy bajo. Mientras que si su riesgo fuera improbable, pero ya una consecuencias severas, entonces estaríamos en un riesgo medio y así. OMS también nos dice el paquete de medidas que usted va a requerir va a depender del riesgo residual con el que usted al final se va a quedar para trabajar, ¿sí? Con ese mismo cruce de variables usted puede determinar si requiere un paquete de medidas básicas de laboratorio. Estas son muy importantes porque se actualizaron, entonces esas medidas que conocíamos como universales y básicas, con OMS se actualizan, hay que conocerlas y hay que cambiarlas. Primero revisar que ustedes tengan todas las herramientas para estandarizarlas en su proceso y después evaluar adherencia del proceso, que sí las estén aplicando. Pero también nos dice, según el riesgo, si se aumenta, medio o alto, usted ya debe implementar, complementario de las medidas básicas, algunas medidas de contención reforzadas. ¿Cuáles? Usted determina cuáles. OMS trae un listado de las medidas de contención reforzadas y usted con su equipo de trabajo que evalúa el riesgo determina con cuál de una de esas o varias de esas usted mitiga el riesgo. O sea que ya no es como la versión anterior donde nos decía si es un riesgo mayor, tiene que aplicar todo el paquete de medidas de contención reforzadas, sino que nos dice usted determina con cuál de esas de contención reforzadas lo mitiga. Las que son innegociables son las medidas básicas. Y está pues la máxima contención. Este riesgo muy alto no se espera en Colombia, porque está realmente configurado para instituciones que manejan, por ejemplo, investigación con cepas muy peligrosas o para laboratorios que realizan el diagnóstico del ébola. Entonces, en ninguno de los casos hay un laboratorio clínico que pueda catalogarse hasta el momento en esa categoría. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación inicial del riesgo y no estamos cumpliendo todavía lo básico
de la norma nacional, puede ser que por eso estemos inicialmente en un riesgo muy alto. Ese sería el único escenario. Pero después de evaluar el riesgo residual cumpliendo la norma, que es el primer paso, la norma nacional, y después implementando acciones para mitigar los riesgos adicionales, no esperamos que ninguno de nuestros laboratorios esté en este riesgo muy alto. Todos deberían manejarse en un riesgo bajo o medio máximo. Entonces, esta es la herramienta de gestión del biorriesgo, ya se los voy a presentar en detalle y así más o menos es el manual de bioseguridad, donde solamente es un manual guía porque nunca busca realizar el manual al cada laboratorio. No sería apropiado porque cada laboratorio es un mundo diferente al otro y hay que personalizarlo, sino que da toda la orientación, bibliografía para poderlo personalizar adecuadamente e incluso encuentran ustedes en rojito la nota de que solamente es una guía que debe personalizarse y encuentran X, por ejemplo, cuando es de personalizar el formato en que lo van a hacer, subrayado en amarillo y notas que los ayudan a aterrizar eso a su operación para que les quede realmente un manual bien hecho. Obviamente es un manual extenso porque ahorita ya, como les mencionaba, no es un manual de 2, 3, 10 páginas, donde utilizamos las medidas de bioseguridad, la gestión de derrames y para de contar, sino que nos exige varios pasos. Y adicionalmente, dentro de una de las monografías de OMS, hay una herramienta de cómo se autochequea la bioseguridad. Entonces también voy a compartirles, sí tal vez no lo tiene la doctora Lorena, un formatico que lo que uso es que después de que ustedes hayan personalizado su documento, aplicado su evaluación del riesgo y demás, periódicamente, porque eso se trata del ciclo PHBA, donde todo el tiempo tenemos que estar verificando cumplimiento, tengan una herramienta con la cual ustedes dicen, listo, en teoría tenemos todo perfecto, pero vamos a verificar que se esté aplicando adecuadamente como lo tenemos configurado. Entonces aplican, como ustedes establecen la periodicidad, el checklist que trae bioseguridad y personalizado y también aterrizado ya cosas de la norma colombiana para que ustedes pues les quede más fácil personalizarlo y ajustarlo. Entonces, esto es lo que, pues no sé si la generalidad tengan alguna duda o procedo ya a presentarles la herramienta. Por mi parte, todo claro. Perfecto. Entonces voy a compartir pantalla, por favor me cuentan cuando la estén viendo. Que no se me están. Listo. Ya, por favor me avisan si ya ven la herramienta. Sí. Listo. Bueno, esta es la herramienta que les comento que es autoridad intelectual de ANAR. Voy a empezar por el anexo 4, que es el último. ¿Por qué? Porque algo que también dice organización. Aún no se ve el documento. ¿Alguien lo está viendo en este momento? Sí. Sí, yo lo De veo. pronto, doctora, si no lo ves, puedes salir y entrar de nuevo porque puede ser cuestión de internet, de actualización. Así que sales y vuelves a ingresar. Ya lo logro ver, gracias. ¿Sí? Perfecto, listo. Bueno, entonces lo primero que nos dice Organización Mundial de la Salud es que esos son los lineamientos mundiales como tal, pero que tiene que partir y alinearse con la normativa que tenga cada país, que eso es la tarea, pues que obviamente no nos puede hacer Organización Mundial de la Salud, pero que nosotros en ANAR ya realizamos. Y es que primero hay que revisar que cumplamos con las normas básicas para el laboratorio, que son habilitación, tanto para todos los servicios como lo específico para el laboratorio, y también estándares de calidad en su versión 3. Se sabe que por naturaleza ustedes ya deberían cumplir con toda habilitación y con todos estándares de calidad, entonces no es volver a repetir todo. Por eso el anexo 4 lo que trae son los requerimientos de habilitación y de estándares de calidad que impactan directa o indirectamente bioseguridad, de modo tal que a pesar de que calidad o a quien le corresponda ya tenga ya su autoevaluación perfecta, con otros ojos puedan ustedes en conjunto realizar esta verificación. Listo, ya sabemos que sí cumple para calidad. Vamos a mirarlo ahora desde acá. El líder de laboratorio, el ingeniero ambiental, seguridad y salud del trabajo. Ahora vamos a mirarlo, poder hacer el barrido con esta herramienta, como les digo, no es toda habilitación porque no acabarían, sino solamente lo que nos menciona directo e indirectamente bioseguridad, y usted decir, listo, si tenemos todas las herramientas y si cumplimos. Al final está como la conclusión, en este caso les va a decir que no está diligenciada porque la mayoría está en blanco, pero cuando ustedes la diligencian, todo les va a decir, no, pilas, primero implemente un plan de acción para fortalecer habilitación o estándares
indicadores de calidad, lo que les haya generado, el hallazgo que tengan. O les va a decir todo perfecto, listo, ahora sí arranque y haga la evaluación del riesgo. La primera pestañita, entonces, es el print page que están viendo ustedes, donde está la escala, las tablas de valoración, el nivel de riesgo, las medidas de contención, esta tablita que es autoridad de ANAR, que es como sugerencia de gestión del riesgo acorde al puntaje. Está los casos en los cuales hay que evaluar el riesgo, porque nos preguntan siempre cuándo hago esto, una vez en toda la vida, una vez ¿cómo se hace? Entonces, OMS, están las estrategias que propone OMS para mitigar los riesgos, que están acá como el sopletico. Y están los acontecimientos que requieren evaluación o reevaluación de riesgos para que ustedes los puedan consultar. Esta solamente es de consulta, por tal motivo ustedes no pueden modificar nada, está protegida. Pasamos a la hoja 1 y es el paso 1 de OMS. Nos dice, primer paso, evalúe su riesgo inicial, determine el riesgo inicial. Entonces van a encontrar ustedes unas preguntas que deben personalizar a su laboratorio. ¿Cuándo van a hacer esa evaluación inicial del riesgo? ¿Quién? Acá dice solo coordinadora de laboratorio, pero esa manera de ejemplo. Aquí la idea es que sea un grupo multidisciplinario, donde ojalá esté el ingeniero ambiental, el ingeniero o la persona de seguridad y salud en el trabajo, el laboratorio clínico, y de ahí en adelante los que ustedes consideren. El alcance o el motivo por el alcance de la evaluación del riesgo. Como en OMS en ninguna parte nos dice tiene que hacer uno para toda su institución o uno solamente por proceso, por servicio o por procedimiento. Ustedes son libres de realizarlo como lo consideren. La sugerencia es que ustedes lo agrupen por el nivel de riesgo que uno ve de afuera. Entonces, por ejemplo, ustedes siempre tienen el mismo paquete de medidas de bioseguridad para las secciones de hematología, química, coagulación, etcétera. Pero pueden tener unas medidas adicionales para ciertos procedimientos. Por ejemplo, cuando dicen vamos a procesar un líquido cefalorraquídeo, entonces todo el mundo se pone en ese momento una protección adicional, puede ser. O dicen, no, esto de mayor riesgo lo voy a procesar en biología molecular, en microbiología, que es donde tengo la cabina de bioseguridad. Entonces, en ese caso, microbiología tiene un riesgo diferente. Realicen aparte la de biología molecular o la de microbiología. Son las que generalmente tienen un contexto diferente. Esa es la sugerencia, que ustedes la dividen de esa forma. Acá ponen, pues, para quién es, para el laboratorio clínico, cuál es el alcance de esta evaluación del riesgo, los motivos, según el listado por el cual ustedes van a hacer la evaluación del riesgo, los agentes biológicos a los que hay exposición. Es claro que en un laboratorio manipulamos muestras más bien que no sabemos para qué están positivas, puede ser positiva a cualquiera. Entonces, la idea es que ustedes seleccionen esos agentes biológicos que son trazadores. Yo siempre digo, esos son los que tienen mayor riesgo y es al que todo el mundo le huye. Cuando, por ejemplo, en laboratorio de rutina, el riesgo o el coco era cuando decían, acabamos de reportar o detectar un líquido cefalorraquídeo positivo para meningitis. Entonces todo el mundo corría a mirar quién lo había procesado, si yo estaba por ahí cerquita, si sí fue que me puse el tapabocas y todo o no. Entonces esos trazadores son los que les recomiendo tomar acá y ponerlos. Por ejemplo, para biología molecular es más fácil porque ustedes esperan tener muestras positivas para tuberculosis, para las muestras que ustedes vayan o los microorganismos que vayan a emitir un diagnóstico. Entonces son los que van a seleccionar acá. La muestra o matriz en la cual van a procesar las pruebas, porque no es lo mismo de una muestra primaria a de un cultivo donde tienen toda la concentración de la bacteria en dado caso, ¿no? Las metodologías en las cuales van a realizar la manipulación de estas muestras con el agente etiológico trazador y las características patogénicas. ¿Por qué es importante este punto? Porque como esto, la idea es que sea multidisciplinario, puede ser que la bacterióloga tenga súper claro por qué está el SARS-CoV-2 ahí o el meningitis o lo que ustedes pongan allí, pero vamos a invitar al ingeniero ambiental que posiblemente sí necesite mayor información o de seguridad y salud en el trabajo que necesiten mayor información. Entonces aquí es el resumen de por qué este microorganismo que pusieron acá es el trazador. De aquí en adelante, pues es más sencillo porque es la tarea que ya hicimos desde ANAR. Coger todas esas preguntas que dice Organización Mundial de la Salud que nos ayudan a evaluar el riesgo y clasificarlas. Acá las van a ver en colorcitos. Las que ustedes ven en amarillo es porque son preguntas o variables que les ayudan a ubicar o más bien que aumentan el riesgo tanto de probabilidad como de impacto o consecuencias. Y entonces hay una serie de preguntas donde solamente van a poder contestar sí o no. Si usted escribe alguna otra cosa, le va a salir error. Entonces tiene que necesariamente ponerlas como sí o no. Es lo que yo les decía por subjetividad o objetividad por objetividad de la evaluación, ¿sí? Entonces, estas amarillitas les aumentan las dos cosas. Las preguntas en verde son aquellas que aumentan la probabilidad de exposición. De igual forma, solamente sí o no.
Por ejemplo, este que dice baja no es que lo puedan modificar, es que para tener en cuenta el nivel del entrenamiento hay 4 preguntas que se deben contestar y acorde a esto ya está condicionada para que saque su conclusión. Estas preguntas están complementadas con la normativa nacional. Entonces, por ejemplo, acá nos piden que el personal involucrado tenga entrenamiento técnico aprobado. Entonces aquí les está diciendo, venga, el personal que va a estar acá involucrado, todo tiene entrenamiento técnico aprobado, sí o no. Las personas de servicios generales recibieron información para trabajar cerca del laboratorio, sí o no. Entonces hay unas que están complementadas con la norma nacional para que automáticamente pues saque la conclusión. Y las que están en azulito son variables que aumentan el impacto. Estas 2 preguntas, por ejemplo, nos alimentan la dosis infecciosa. Acá tampoco pueden diligenciar nada, sino que automáticamente con 2 preguntas de sí y no, pues él la alimenta. Después de terminar las preguntas que van hasta la 46, automáticamente él hace el cruce de variables. Acá está oculta una columna donde está la puntuación, si a ustedes de pronto les interesa mirar un poquito más en detalle y verificar qué corresponde con esto que está acá. Él les dice, listo, entonces su riesgo inicial es probable para este ejemplo. Las consecuencias serían severas. En ponderación, esto le da una ponderación de 27. Su riesgo inicial es muy alto, inaceptable. O sea, usted no puede empezar a trabajar con ese riesgo. Tratar inmediatamente y recomendación del riesgo, reducirlo. Hasta acá llega nuestro primer pasito, que es lo que nos dice OMS. Con esto ya partimos del riesgo, pero no hemos hecho todavía nada. Nos toca mitigar esos riesgos y eso es lo que se hace en la pestañita número 2, segundo paso de OMS, implementar medidas de control de riesgo. Esta está configurada y se alimenta de la hoja anterior. Por ejemplo, acá pusimos en la primera pregunta, que es concentración o volumen, que no hay un riesgo como tal porque no hay alta concentración de los agentes etiológicos en la muestra que manipulamos. Yo le pongo que no y él automáticamente me dice, listo, acá la concentración del volumen no es un riesgo. Usted puso que no y por eso no requiere medidas adicionales. Sin embargo, recuerde que cambiaron las medidas básicas que son innegociables y estas están en un anexo que es el anexo 1 listadas, las actualizadas, para que usted sepa cuáles son. Si usted hubiera puesto aquí que sí hay una alta concentración de ese microorganismo en las muestras que manipula, él automáticamente le dice, no, mire, ahora sí es un riesgo, sí requiere implementar medidas de control adicionales. Están un paquete sugerido de medidas que están tomadas de la Organización Mundial de la Salud, pero no aplican para todos los casos. Por eso está esta casilla en blanco, para que sean ustedes como laboratorio los que digan, listo, para concentración o volumen, podemos tomar 1, 2, las que ustedes consideren de acá para mitigar el riesgo y con eso ya lo controlamos, o alguna otra que ustedes ya tengan. Acá, entonces, poner las actividades y el plan de acción. ¿Quién va a ser el responsable de cada actividad, los recursos que hay que gestionar y la fecha de implementación? Acá cambia un poquito el orden. No van a encontrar el mismo orden de las preguntas de acá, porque aquí las agrupas por factores, por tipo. Entonces, aquí primero van a estar todas las que evalúan la naturaleza del agente biológico, las del procedimiento, las del personal, las de infraestructura y las de equipos. Entonces, cambian de orden, pero se mantienen así tal cual, automáticamente indicándole si es o no es un riesgo. Este paquete de medidas iniciales es muy amplio. Por eso, casi siempre con estas se mitigan varias características. Por ejemplo, la concentración y la viabilidad con el mismo paquete de medidas se subsana o se mitiga. Pero hay otras que no, donde les dice, por ejemplo, si se realiza diagnóstico a partir de cultivo, pues hay unas medidas de la Organización Mundial de la Salud sugeridas para tratarlo. O cuando son cosas de la norma nacional, por ejemplo, esta competencia del personal, es porque en Colombia no lo exigen, les dice pilas porque eso es de cumplimiento, tiene que ir a estandarizar sus procesos para este caso de bioseguridad o lo que haya detectado. Esas de instalación son de cumplimiento, que es lo que ustedes por norma nacional ya deberían estar cumpliendo. Entonces ustedes aplican aquí su plan de trabajo, definen su plan de acción o plan de mejoramiento y el tercer paso de OMS es evalúe el riesgo residual. Es decir, ahora con todas las medidas implementó, vaya y aplique de nuevo las preguntas. Las preguntas, algunas se mantienen tal cual porque la concentración no va a cambiar por muchos guantes y cadenas de seguridad que usted emplee, pero la gran mayoría van orientadas a evaluar si se mitigó y si se generó la acción que sugiere OMS para mitigar el riesgo. Por ejemplo, acá la pregunta era si se realizaba traslado o transporte dentro del laboratorio o entre edificios de muestras. Entonces, acá ya dice si se realiza ese traslado de muestras, entonces usted ya verificó el anexo 3. El anexo 3 es el que le dice cuáles son las medidas de bioseguridad para transporte o traslado de muestras. Y así todas, para que al final automáticamente también lo ubique y le diga su riesgo es improbable, insignificante. Esto es un ejemplo porque la mayoría está en blanco.
Y le dice, ahora sí, las medidas de contención que usted requiere son las medidas básicas, pero si usted acá en el plan de trabajo ya menciona que va a usar cabinas de bioseguridad, N95 y alguna otra cosa, pues son las básicas más las que usted ya implementó en su plan de contención. ¿M? Y también les muestra el comparativo, dice, mire, su riesgo inicial era muy alto, requería unas medidas extremas de contención, ya después de su plan es muy bajo y con las medidas básicas más las que usted implementó en su plan de trabajo, pues ya los mitiga, hace el comparativo. ¿M? Y con esto ustedes ya han realizado realmente una evaluación del riesgo real y tiene sus anexos. Anexo 1, las medidas básicas que se actualizaron por Organización Mundial de la Salud y Bioseguridad. Anexo 2, las medidas reforzadas que pueden aplicar una o varias, las que ustedes en conjunto, quienes son los responsables de evaluar el riesgo, determinen que son suficientes para mitigar el riesgo. Y el anexo 3, que son las de traslado y transporte de muestras al interior del laboratorio o fuera de este. También está el anexo 4, que por eso empezamos, que son el extraído de los requerimientos que impactan directa o indirectamente bioseguridad, tanto en habilitación como en estándares de calidad. Y esta es la herramienta de gestión del biorriesgo, pues que esperamos que les faciliten la tarea. Tiene el objetivo de que no empiecen de cero con mirar, venga a ver cómo lo hacemos, qué nos inventamos, cómo documentamos, sino que ya es más fácil la personalización y aplicación. Quisiera escuchar si tienen dudas, preguntas, si todo quedó claro hasta el momento. Hola Jenny, sí, Fredo, buenos No, días buenos para días. todos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Me alegro. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Involucra, veo que hace un poco de énfasis en agentes biológicos, pero involucra agentes físicos, químicos, inclusive más allá temas de catástrofes, etcétera. ¿O cuál es el No, alcance? no, porque al laboratorio ya le exigen hacer una evaluación del riesgo general, donde incluye todo lo de los riesgos de catástrofes, emergencias, incluso desbordamiento de capacidad de procesamiento, porque les llegó demasiado y ustedes no alcanzan qué van a hacer. Esto se lo exige estándares de calidad en otro documento. Esta solamente es de bioseguridad, ¿no? Y habla puntualmente de agentes etiológicos, el riesgo biológico que hay, porque es el alcance que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ustedes igual también lo pueden incluir dentro de ustedes lo pueden incluir si quisieran. En la parte de agentes etiológicos, mencionar de pronto la sustancia en la que hay con la que hay peligro y adelante mirar cómo la van a mitigar también. Pero como está basado en Organización Mundial de la Salud, que es lo que nos están pidiendo, tiene la orientación casi que directa a los agentes etiológicos a los cuales hay exposición. Mil gracias. Con gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Nosotros tenemos una dudita y es, nosotros en este momento no contamos con un personal idóneo o ingeniero ambiental o técnico en este tema exclusivamente. Ujú. ¿Esta contratación pudiera ser externa o tiene que ser de planta? Bueno, vamos a leer lo que nos dice textualmente estándares de calidad, porque él dice que puede ser del laboratorio o de la institución, más no menciona el tipo de contratación. Un segundito, de todas formas lo miramos acá. Bueno, en talento humano nos dice textualmente, el laboratorio dispone de una persona con el conocimiento técnico y o profesional debidamente certificado en temas ambientales y de bioseguridad, encargada de liderar la gestión ambiental y de bioseguridad en el laboratorio. Y la forma de evaluar dice verificar la existencia de un programa de manejo de residuos y de bioseguridad liderado por una persona competente, teniendo en cuenta el volumen de desechos, la responsabilidad a cargo de residuos y bioseguridad. El profesional puede ser del laboratorio o de la institución de la cual depende el laboratorio. Eso es lo que nos dice textualmente. Pero tampoco define que tenga que ser ingeniero ambiental, sino que sea competente, o en alguna Sí, parte lo pone específico. no dice ingeniero ambiental, dice una persona técnica. ¿Qué nos pasó en la mayoría de laboratorios o instituciones grandes? Que pues lo más fácil era conseguir, incluso me acuerdo, a algún estudiante o algo así que estuviera haciendo prácticas o un técnico.
cuando el laboratorio o la institución es muy grande, no pasó la auditoría de estándares de calidad, porque les decían, no, es que por su magnitud, usted sí requiere es un profesional en ingeniería ambiental. Que puede ser pues para todos los servicios, no solo para el laboratorio, pero en varias instituciones grandes que tuvimos nosotros el acompañamiento, no les valió eso y tuvieron que contratar obligatoriamente un ingeniero ambiental, que ustedes se pueden incluso adelantar si quieren, porque como eso también es de auditor, va a depender del Laboratorio de Salud Pública de Antioquia en este caso, ustedes pueden solicitar esa consulta, decir, venga, estamos haciendo la contratación, ¿qué perfil nos recomienda para nuestra institución? Y pues que ellos les den respuesta ya con mayor tranquilidad, porque son ellos quienes los van a auditar. Pero sí, realmente para instituciones que son más de un servicio, sobre todo cuando son hospitalarias, sí se exigía una contratación de un ingeniero ambiental. Ya si es una institución mucho más pequeña, pues es obvio que no pueden pagar el sueldo de una persona que no va a hacer sino de pronto una tarea de algunas horas al mes o algo así. Las instituciones grandes sí lo exigen. No sé si tengan más preguntas. Jenny, buenos días para todos. Buenos Yo días. tengo una duda. Pues, teniendo en cuenta su experiencia, ¿cierto? ¿Usted qué nos podría recomendar? No sé si usted conoce el tamaño de la institución. O sea, no sé si nosotros entramos en la categoría de ser una institución grande, puesto que tenemos pues varios servicios. El laboratorio está dentro pues, del policlínico y dentro del policlínico pues manejamos odontología, eh, citología, ¿cierto? El grueso pues de la institución es odontología. Entonces, me gustaría saber como su opinión o su percepción para ese tema de la persona idónea, ¿cierto? Porque pues la norma nos dice que debe ser un ingeniero ambiental o un técnico ambiental. Pues la verdad es que yo conozco más detalle como tal de proclínico, pero el policlínico, pues sé el apoyo que tienen y algunas cositas, pero no conozco la magnitud, por ejemplo, el número de sedes, si es atención 24 horas o si solamente es ambulatoria, servicios habilitados en total, no. No recuerdo, sé que en algún momento de pronto sí me mencionaron los servicios, pero no lo tengo claro. Y no sé si usted tenga de pronto mayor detalle y lo miramos. Bueno, acá sí necesitaría pues como la ayuda de las compañeras Jenny y Paula. Nosotros tenemos 3 sedes, que es donde tenemos pues odontología en 2 de ellas. Y en una tenemos también servicios médicos. Estos servicios médicos son, ay, se me escapa el nombre, consulta externa. O sea, lo único que atendemos de urgencia serían urgencias odontológicas. Y pues el horario de trabajo es de 6 de la mañana, en la sede principal de 6 de la mañana a 7 de la noche. Y en 12 es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pues yo creería que no llegaría para contratación exclusiva en ingeniero ambiental solamente para ustedes, pero sí ingeniero ambiental por la complejidad de los servicios, sobre todo por laboratorio clínico. Sin embargo, para que ustedes estén, digamos que más a lo que les van a auditar a ustedes, sí les recomiendo que puedan elevar la cuota directamente a salud pública, la persona que aplica los estándares de calidad en salud pública del departamento. Digamos, estamos haciendo la contratación que nos recomienda, que tengan de pronto los dos perfiles, un perfil técnico, si ya tienen la posibilidad, o incluso sabe también cómo la han subsanado con calidad, porque en calidad muchas veces tienen la persona de gestión de calidad, también tiene todo el entrenamiento en gestión ambiental, certificaciones o algo así, entonces podría ser como ese cargo mixto, ¿no? La calidad institucional. Te pueden revisar si dentro de su grupo de calidad tienen alguna persona de certificación ambiental.
Bueno, pero entonces quedo pendiente de todas formas si elevan la consulta, si necesitan o alguna otra cosa respecto al perfil, pues me comentan. Pues explorar las diferentes, las diferentes alternativas y me cuentan qué necesitan. No sé, Doc, si tienen más preguntas. No, yo por mi parte, todo claro. Bueno, Doc, usted ya tiene la herramienta, ¿cierto? De todas formas, al finalizar este correo, doctora, le voy a enviar de nuevo la herramienta, el manual, y el que sí sé que no tiene, porque lo ajustamos recientemente, es Ujú. el autodiagnóstico, el autochequeo, que es Sí, para que ustedes lo personalicen y puedan evaluar constantemente, que su equipo genere adherencia y tengan todo en orden en cuanto a bioseguridad. listo, Jenny, te agradezco si me envías también la presentación por Claro muchísimas que sí, gracias. Doc, sí. Ya ahorita de correo se las envío. Muchísimas gracias a todos por su atención. Quedo pendiente de lo que necesite. Perfecto, Jenny, muchas muchas gracias. Hasta gracias. luego. Muy amable. Que Feliz tengan día un para buen día, todos. señor. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.